Señor bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor. Gracias en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, en la guía y dirección de su Espíritu Santo. Gracias le damos, Padre, por este día en el cual usted ha hecho en nosotros el milagro de vida, Señor. Gracias por todo ello, Señor. Gracias por cada uno de este grupo de sus hijos que estamos aquí reunidos, Señor. Rogamos, Señor, que sea su Espíritu Santo el que tenga la guía y la dirección en este tiempo, Señor. Y rogar porque usted use la mente y el corazón, la boca de este Hijo suyo, Señor, para escudriñar su palabra, y sea su Espíritu Santo, Señor, el que toque la mente y el corazón de cada uno de los que aquí estamos presentes. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, pues vámonos directamente a la palabra. Los que traigan Biblia y los que traigan celular también. Vámonos a Mateo capítulo 13. Vamos a iniciar en el versículo 24. Vamos a ver una parábola. Voy a dar lectura a los versículos del 24 al versículo 30. Y le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Está hablando Jesucristo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Vamos a tomar dos palabras de los dos primeros versículos, el 24 y el 25. Primeramente vamos a ver en los dos versículos la palabra semilla, en el 24 y el 25. Todos conocemos qué es semilla. Voy a mencionar otra palabra aquí: simiente. Simiente es sinónimo de semilla. Se escribe diferente, pero significa lo mismo. Para poder entender estos versículos que estábamos leyendo, ya es el Nuevo Testamento, es el Señor Jesucristo el que está hablando a toda la comunidad que estaba ahí, incluyendo los apóstoles. Pero vamos allá a Génesis, ya después de haber pasado las generaciones de la humanidad, lo que es la ley, lo que ya va en esta época que es la de la gracia en Jesucristo. Y vamos a ir allá al inicio, a Génesis. Voy a leer a Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice así: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Qué estaba diciendo Dios aquí sobre la semilla de los árboles? Pero vamos a ver la simiente, que es cada que lean su Biblia, simiente se está refiriendo a la humanidad, porque es la semilla después de Adán y Eva. Pero aquí vamos a ver en Génesis 3:15, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la mujer y de dos simientes. La mujer es porque Dios, el instrumento que tiene Dios para procrear una nueva vida es la mujer. Y de la mujer va a venir la simiente, que es Jesucristo, la promesa. Este versículo, hermanos, es el protoevangelio. Aquí está refiriéndose a la promesa que va a terminar en Jesucristo. Y le estaba diciendo la sentencia a Adán y a Satanás. La diferencia que iba a haber entre la simiente que venía de la mujer y la simiente que venía de Satanás. Vamos a ver cómo
a leer otro versículo ahí en Gálatas 3:16, refiriéndose allá a Abraham en el Antiguo Testamento, específicamente en Génesis, donde le hace la promesa a Abraham. Y vamos a ver qué es lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice y a las simientes como él hablase de muchos, sino como de uno, ya que tu simiente, la cual es Cristo. A veces confundimos que la simiente de Abraham son todas las familias, todas las descendencias, todas las razas, pero está aquí especificando bien claro que es la descendencia de Cristo. Está especificando aquí ya está especificando la simiente. ¿Cuál es la simiente a la que se refería en Génesis 3:15? La iglesia de Jesucristo. Es una de las dos simientes. La simiente que no reconoce a Jesucristo es la que le estaba diciendo a Satanás. La mujer, vuelvo a repetirles, es el instrumento de Dios para dar vida a un nuevo ser humano. Agua. No tendrá agua. Bueno, ya regresamos al Antiguo Testamento y vimos la diferencia de la semilla y de las simientes. Vimos la promesa que le hicieron allá a Abraham en Génesis. Pablo nos la está recordando acá en Gálatas y estamos aclarando lo que es la diferencia de simientes después de la consecuencia que hubo de la caída de Adán y Eva. Allá en Génesis 3:15 viene especificada. Entonces ya tenemos en claro la semilla y la simiente. Ahora vamos a ver lo que dice al principio del versículo 24. Le refirió otra parábola. ¿Qué es una parábola? La parábola, hermanos, es algo paralelo a la vida de un ser humano. Les estaba hablando aquí de la cizaña y del trigo. Y estaban diciéndole los obreros al dueño de la siembra que había cizaña en lo que él había sembrado. ¿Por qué es paralelo a lo que Jesucristo les estaba diciendo aquí? Porque en ese tiempo algo paralelo y bien útil era la masa, la harina del trigo. Era su diario, iba al día, iba paralelo en su vida. Eso es una parábola. Y la cizaña cuando se siembra el trigo, a veces hay cizaña que ya quedó ahí en la misma tierra y va creciendo junto con el trigo allá en Israel. Al crecer no se puede diferenciar cuál es trigo y cuál es cizaña. Crecen juntos, crecen mezclados. Hasta que ya están grandes, ya hasta que los dos sacaron la semilla, se puede ver la diferencia. Para ese tiempo y hasta un niño pequeño ya puede identificar cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña. El problema entre el trigo y la cizaña es de que si no se separa, la cizaña es amarga y en cantidades grandes es venenosa. Entonces, cuando se revuelve con el trigo, con la masa del trigo, va a tener efectos en el ser humano. Causa vómitos y mareos, y en cantidades excesivas, pues intoxicación. Muchos allá en los judíos en ese tiempo le decían el trigo bastardo. Entonces, esa era lo que les estaba explicando el Señor Jesucristo. ¿Cuál era la diferencia en tener las dos cosas? El tener la cizaña en el trigo. Es lo que les estaba explicando. Voy a ir aquí mismo en Mateo 13, voy a ir al versículo 36 al 39.
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Hasta el versículo 39, hermanos. ¿Cuál es la diferencia que con esta parábola para los hijos de Dios? La diferencia de la simiente o de la cizaña que luego el enemigo quiere poner en los hijos de Dios, a veces son la gente que tiene cizaña, que es la que no conoce a Jesucristo. Creo que es bien entendible cuando no teníamos a Jesucristo, vivíamos en la cizaña. Hoy con la palabra de Dios, el Hijo de Dios puede tener el discernimiento y la decisión propia de lo que va uno a hacer. A veces el Hijo de Dios, el ser humano, dice: es que yo soy así, es que yo así lo decidí. Pero dentro del ser humano no hay nadie. Porque todo en este mundo es aprendido, todo nos lo ha dado Dios. La vida, los padres, y hemos crecido por una enseñanza dependiendo en el lugar donde nos desarrollamos, en el hogar y en el área, en la ciudad, en el país donde vivimos. Pero todo es aprendido, hermanos. El ser humano lo único que tiene que aprender y entender con el discernimiento de la palabra, que el ser humano nada más escucha dos voces. El que siembra la cizaña o el que siembra la palabra, que es la semilla. Eso es lo único que diferencia uno del otro. Hoy como hijos de Dios, lo que nos va a ir sanando de esa cizaña, de los odios, de los rencores, de las malas envidias, de las malas administraciones, de no interesarnos por el prójimo, va a ser la palabra. Voy a tocar dos versículos. Hay muchos versículos en la palabra en la cual va a guiar, a instruir al Hijo de Dios. Hace poco en Tijuana una hermana me comentaba: ya salí del centro de rehabilitación y estoy en el proceso. Le digo: ¿cuál proceso, hermana? Pues yo ya vengo cada 8 días y vengo los sábados a servir al centro. Le digo: hermana, la palabra de un proceso es un contenido muy amplio y es muy larga. Va a ser para el resto de nuestra vida el proceso, y ese proceso lleva la consecuencia de asistir a las predicaciones, el orar, el leer la palabra y asistir a un grupo de estudio, ir a los cursos que tiene la iglesia, hermana. Porque si no, la cizaña, usted le va a dar oportunidad a la cizaña en esos tiempos libres de ocio a que la cizaña se meta en su mente, en el alma. Y me decía, yo creí que nada más es eso. Sí, hermanos, si no leemos la palabra, ¿cómo podemos diferenciar la cizaña que día a día nos topamos en este mundo, en esta ciudad, en este lugar donde vivimos? Esta Ciudad de México está muy violenta, muy agresiva. Pero si no escudriñamos la palabra, podemos permitir que la cizaña esté sobre nosotros. Y aquí entra la responsabilidad para los padres. ¿Qué testimonio le vamos a dar a nuestros hijos? Nada más que nos vean ir en ocasiones o estar constantes en la iglesia, con las diferentes actividades que la iglesia tiene, como ahorita los niños, los jóvenes, estaba diciendo Pablo, y los adultos. Fácil no es, hermano. El Evangelio no nos dijeron que era fácil. Allá en Josué dice que esfuérzate y sé valiente. Pero vamos a tocar nada más 2 versículos, hermanos,
que tenemos como guía y dirección para continuar la vida conforme la guía y dirección de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, vuelve a salir otra vez lo que vimos al principio en Génesis, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo es que nacimos? Leímos el versículo que la semilla es la palabra de Dios, la que debe de estar en el interior de nosotros para dar buenos frutos conforme la semilla que es la palabra de Dios y no conforme la cizaña. Porque como la cizaña marea y da dolores de cabeza. El otro versículo es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, estos dos versículos son los que nos indican quién fue nos redime de la cizaña en Jesucristo. ¿Cuáles son los efectos de la cizaña en un hijo de Dios? Porque el que no conoce de Dios, hay que orar por él por la cizaña que él trae. Decía el hermano Alex, hay que orar por ellos, hay que rescatarles. ¿Cuáles son los efectos de la cizaña? Es un poder hostil y destructivo. Es agresivo y destructivo. ¿Cuál es el objetivo de ser agresivo y destruir? Es al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que posee el Hijo de Dios? La buena semilla. Y eso es lo que la cizaña quiere destruir. En los versículos que leímos, ¿quién siembra la cizaña? Es Satanás. No va a ir a sembrar la cizaña en los que están allá afuera, va a sembrar la cizaña, va a querer sembrar la cizaña en los hijos de Dios, en la vida del cristiano. No le va a dejar dar buenos frutos. Y si la cizaña logra entrar en un hijo de Dios, los frutos van a ser amargos. A veces es difícil distinguir al que tiene cizaña dentro de él. Solo Dios sabe quién de nosotros trae cizaña y quién no. A veces nos ponemos a juzgar y a criticar cuando nos preguntan algo los hermanos, cuando sabemos que el único que puede señalarnos cómo andamos es el Espíritu Santo, o sea, Dios. Entonces, hermanos, para poder no darle paso a la cizaña en el interior de uno, nuevamente la semilla, lo dijo bien claro en los versículos, es la palabra de Dios, hermanos. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar, hermanos. Señor, bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este tiempo, gracias porque su Espíritu Santo fue el que nos dio y nos dirigió. Le rogamos, bendito Espíritu Santo, que sea su Espíritu Santo, Señor, el que no permita, Señor, el que nos dé la fortaleza, la prudencia y la tolerancia, Señor, la fidelidad y el amor, Señor, a seguir confiando en su palabra, a seguirnos guiando conforme su bendita palabra, Señor. Señor bendito, gracias nuevamente que es en Cristo Jesús.